¿Se me escucha? Buenas noches, licenciada. Sí, se lo escuchan. Ay, gracias. Sí, lo que pasa es que no me podía conectar, no sé qué ha pasado. Normalmente me puedo conectar rápido, pero ahora no sé, me estaba rebotando. Bueno, ayer habíamos empezado a ver el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Y estamos viendo que el impuesto a las utilidades de las empresas tiene varias, no, sino tiene variantes, tiene alternativas. Por un lado está el impuesto que se cobra a las sociedades comerciales, empresas unipersonales, basados en el resultado de la gestión establecido a través de los estados financieros. Y por el otro lado están las presunciones que se cobra a partir de los profesionales independientes, las remesas al exterior, las actividades parcialmente realizadas en Bolivia y las remesas de actividades parcialmente realizadas en Bolivia, ¿no? Habíamos visto también que dentro del impuesto a las utilidades de las empresas, la norma contempla que no están alcanzados los profesionales que estén en relación de dependencia. Y habíamos analizado un caso particular. ¿Cuál es el caso particular? Es el caso de aquellas personas que, si bien tienen un contrato que puede ser indefinido, puede ser un contrato con tiempo fijo, tienen que cumplir un horario, normas dentro de una empresa, tienen exclusividad en la empresa, no escogen a su cliente, es decir, solamente trabajan en esa institución, pero además están en relación de subordinación, ¿no es cierto? Y que, bueno, lastimosamente, por cuestiones contables, digo, por planificación tributaria también muchas veces, o por optimizar los recursos, muchos empresarios, muchos dueños de los medios de producción deciden contratar a estos profesionales bajo el ámbito del contrato civil. Entonces, en otras palabras, les dan actividades, les dan responsabilidades, pero en contratos por tiempos fijos y además sujetos a factura, ¿no? Una especie de contrato de obra, un contrato de servicios, ¿no? Que no es esto lo correcto, porque en realidad estos contratos además se van renovando cada periodo, ¿no? Y bueno, en fin, son situaciones que si bien competen a la norma laboral, sin embargo tienen un efecto negativo y distorsivo en la norma tributaria. Bien. Los profesionales independientes, hemos dicho que van a pagar como alícuota efectiva el 12.5 del total de sus ingresos generados en la gestión, ¿no? Porque obviamente la norma está diciendo, se supone que el 50%, que todo lo que ha obtenido este profesional independiente es utilidad, ¿no? Entonces, el 50% uno lo puede descargar, digamos así, con todo tipo de facturas, de gastos personales, ¿no? Directos o indirectos. Y el otro 50% es el que vamos a utilizar para pagar el impuesto a las utilidades, ¿no? De la misma manera que el impuesto aplicable a las empresas, la declaración es anual y se tiene hasta 120 días posteriores hasta el cierre de la gestión fiscal. Esto por una razón más de uniformidad que por otra cosa, porque en realidad estos profesionales independientes no presentan estados financieros, no presentan documentación contable, o si la presentan, pues tienen formatos y formularios resumidos, ¿no? De hecho, el formulario del IUE es un formulario resumido, ¿no? Entonces no hay, digamos, una razón puntual como para que ellos presenten en determinado periodo, a no ser que sea uniformidad en los contribuyentes, ¿no? Bien. En el caso del IUE aplicable a beneficiarios al exterior,
hemos dicho que al grabar las utilidades de fuente boliviana, que pueden ser remitidas, mejor dicho, enviadas a través de remesas que pueden realizar las empresas o las personas, también se establece un régimen de presunción, ¿no? Esta derivación, si ustedes quieren, del impuesto a las utilidades, alcanza a las personas naturales y jurídicas que estarán haciendo estas remesas, que pueden ser las sucursales, pueden ser las agencias, pueden ser las empresas que están como comisionistas, como gestores de las actividades comerciales de la empresa, y que tienen que hacer la retención dentro del periodo que están haciendo la remesa. Por ejemplo, hoy día se ha hecho la remesa, hoy tenemos que hacer la retención y tenemos hasta el 10 del mes siguiente para hacer el depósito correspondiente, es decir, el pago, ¿no? Pero la remesa se le hace el momento la retención se hace el momento en que se hace la remesa. En general, esta derivación no admite ninguna exención. Cualquier remesa que suponga utilidad debe estar alcanzada por el impuesto a las utilidades, es decir, se tiene que retener el porcentaje aplicable, ¿no? Habíamos visto que la alícuota para el IUE, remesas al exterior, era de 12.5 como alícuota general, 4% para actividades parcialmente realizadas en el país, como el tema de los pasajes, agencias de viajes que venden paquetes turísticos que se van a realizar en el exterior, y 1.5 para remesas al exterior de actividades parcialmente realizadas en el país, ¿no? De todas maneras, también esta declaración es mensual. Una vez efectuada la remesa se hace la retención y se paga de acuerdo al vencimiento, ¿no? A la fecha de vencimiento. Hasta acá, ¿tenemos alguna consulta, alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Bien. Vamos a volver un poquito a las características del impuesto a las utilidades de las empresas. Cuando hemos hablado de las características de los impuestos en general, hemos dicho que el impuesto más progresivo es el impuesto a la renta. ¿De dónde se deriva el impuesto a las utilidades? ¿Por qué hemos dicho que es el más progresivo? Claudia, ¿está por ahí? Claudia Zuleta. Sí, licenciada. No tengo muy buena señal. ¿Me podría volver a preguntar, por favor, la pregunta? Claro que sí. A ver, ¿por qué el impuesto a la renta es el impuesto más progresivo del sistema tributario? Ya. Licenciada, es el ingreso más progresivo porque grava sobre las utilidades de las empresas, sobre los ingresos netos de las empresas. No, pero ¿por qué progresivo, corazón? ¿Qué es la progresividad? Mm, licenciado, no me acuerdo bien el concepto de la primera clase. Ya tienen que repasar. Si están haciendo diplomado, jóvenes, es para que aprendan. No es solamente para tener el cartón. Mayra Ramírez, ¿está por ahí? Mayra, ¿está por ahí? Mayra. Ney Santequera. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Neisa, buenas noches. A ver, ¿por qué el impuesto a la renta es progresivo? Eh, bueno, nosotros decíamos que
mientras, bueno, usted nos ha explicado que mientras mayor es la renta, entonces mayor es el impuesto. En eso consiste la progresividad. Exacto, ¿no? Es progresivo porque nos permite generar lo que se llama redistribución. Por si acaso, la redistribución es un objetivo de la tributación. ¿Qué es esto? Quiere decir que vamos a capturar excedentes en la economía, en otras palabras, dinero que no se va a usar más que para acumular, para poder brindarle a toda la población acceso a bienes, a servicios que son necesarios. ¿Qué servicios? Salud, educación, seguridad, administración de justicia, todo lo que normalmente el ser humano necesita, servicios básicos, seguro, todo lo que se pueda necesitar, ¿no? Si una persona, por ejemplo, mínimamente necesita una salud bien atendida, ¿no? Entonces, tienes que, como Estado, atender a través de compra de vacunas, de tener insumos, de construir hospitales, de pagar médicos. Propio pasa con el tema de educación, escuelas, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo es que se va a cubrir todo ese gasto? A través de los recursos que puede obtener el Estado. El Estado no tiene fuentes ilimitadas de recursos, más bien tiene fuentes limitadas de recursos. ¿Cuáles son sus fuentes limitadas? Son por una parte los tributos, por otra parte los créditos y por otra parte lo que puede obtener por los ingresos que tengan las empresas públicas, ¿no? Pero los ingresos que puede obtener por empresas públicas no van a alcanzar, digamos, como para sostener un Estado. Entonces, o se recurre al tributo o al impuesto, o se recurre a las donaciones o los créditos, ¿no? O sea, las donaciones y los créditos siempre van a estar limitadas por los países que quieran donarte o prestarte dinero, y además un crédito siempre es un crédito, devenga intereses y tiene ciertas condiciones que a veces el país tiene que cumplir. Entonces, por lo general, la mejor fuente de obtener ingresos son los impuestos. ¿Cuál es el ideal de los impuestos? Es obtener la mayor parte de recaudación, es decir, lo más que se pueda en recursos de quienes pueden pagar más, ¿no? Porque a esos no les afecta tanto, para brindar justamente estos servicios necesarios a la población. O sea, perdón, estoy otra vez con fallas. No sé qué está pasando. Decíamos, el Estado tiene que cobrarle al que más posibilidad de pago tiene, ¿no? Y generalmente esta progresividad se puede medir de diferentes maneras, ¿no? Una puede ser por el total de ingresos, ¿no? El total de ingresos va a determinar quién va a pagar más. Y normalmente, en otras legislaciones, el pago del impuesto a la renta, o lo que nosotros tenemos como impuesto a la utilidad, se hace por tramos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hasta 1.000.000 de bolivianos de utilidad se va a pagar 25%. De 1.000.001 a 1.200.000 se va a aumentar un 5% sobre el excedente. De 1.200.000 y un boliviano a 1.500.000 se va a aumentar un 6%, y así se va aumentando la alícuota, de modo que siempre se va a cobrar más del que tenga más. Esa es una forma. La forma que adoptó nuestra normativa es a través de identificar sectores que generan mayor cantidad de ingresos, por tanto tienen mayor cantidad de utilidades. ¿Cuáles serán estos sectores? ¿Alguien me puede decir cuáles son los sectores que generan mayores ingresos, utilidades? Doctora, buenas noches. Williams, ¿cómo está? Sí, doctora, gracias. Tal vez aportando algo, doctora, el sector minero, lo que
una de las del sector, digamos, que Sí, contribuye. evidente. Uno es el término, muy bien. ¿Algún otro que usted conozca? También el sector de hidrocarburos. Otro importante, ¿no, doctora? Muy bien, sector hidrocarburo. Importante, porque además cuando genera utilidad, genera harta utilidad, ¿no? No es poco. Luego, bien, hasta ahí estamos perfectos, ¿no? ¿Qué pasa con el sector hidrocarburos? Antes de hablar del sector minero que tengo en pantalla, vamos a hablar un poco con el sector hidrocarburos, porque el sector hidrocarburos tiene un tratamiento específico. ¿Qué quiere decir? En el sector hidrocarburos se aplican varios impuestos que no se aplican a otros sectores, ¿no? ¿Qué pasa? El sector hidrocarburos, además de pagar impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, impuesto a las utilidades, paga un impuesto directo a los hidrocarburos, que es una especie de impuesto a consumos específicos, y además paga un impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no? O sea, uno es un impuesto especial a los hidrocarburos y el otro es directo, ¿no? Este impuesto directo viene a ser una especie de compensación que se da prioritariamente a aquellos territorios de mayor producción, que quiere decir, como los hidrocarburos son recursos estratégicos no renovables, es importante que cuando se los va comercializando, se explota, se comercializa, se vende, los territorios donde se han generado estos recursos reciban una compensación mayor porque son los que menos se van a beneficiar de otro tipo de actividades, ¿no? Que tal es el caso de Tarija, tal es el caso de Santa Cruz y algunas otras regiones que reciben un poco más de recursos de IDH, ¿no? Que son el impuesto directo de hidrocarburos. Entonces, no viene a ser el IDH propiamente un impuesto a las utilidades ni una cuota adicional, sino tiene el carácter de una especie de compensación, ¿no? O sea, lo que es una especie de, ¿qué se llama? De regalía, perdón, se me fue. Es una especie de regalía. La regalía es una compensación que se da a las regiones que están siendo explotadas para obtención de recursos estratégicos no renovables, porque obviamente una vez que se ha extraído el recurso, ese departamento, esa región, no va a tener otra fuente de ingreso y esas tierras no siempre son posibles de habilitar para otro tipo de usos, ¿no? Entonces, hay que dejar una compensación y ese es el carácter del IDH. Sin embargo, también es un impuesto que se aplica a este sector y sí permite generar redistribución porque a partir de este impuesto también hay ciertos beneficios para la población. Ahí están la renta dignidad, por ejemplo, o también se financian el bono Juancito Pinto y todos los bonos para los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, sí hay digamos, hay una compensación a la región, pero además hay un retorno para aquellas personas que están con mayores necesidades, ¿no? Caso contrario ha ocurrido con el sector minero. En el sector minero ocurre una situación, si bien similar al tema de hidrocarburos, pero tiene sus particularidades. ¿Cuáles son estas particularidades? En general, el sector minero está, tal como el sector hidrocarburos, ligado a cotizaciones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, el vendedor, el exportador, el productor, el que hace la fundición o la concentración, no define el precio del mineral, ¿no? Estos precios están establecidos
a partir de diferentes bancos internacionales. Uno está en Londres, el otro está en Nueva York, que son como una especie de bolsa de valores donde se establece si estos materiales van a subir su precio o van a bajar. ¿Qué hace que los precios suban o bajen? La demanda que se pueda tener de estos minerales, ¿no? Seguramente en época de guerra, metales como el plomo, el estaño, el zinc, el cobre van a subir de precio, ¿no? En otro tipo de circunstancias, normalmente el oro y la plata son minerales que tienden a subir, tienen una tendencia a incrementar permanentemente sus precios, ¿no? Entonces, viendo esta situación del sector, a través de la ley de minería, la ley número 3787, se crea una alícuota adicional, es decir, un porcentaje adicional a aquellos ingresos que se generan de forma extraordinaria cuando los precios internacionales superan ciertos parámetros establecidos a través de un promedio, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Como no podemos nosotros definir el precio, el Estado va a hacer un promedio de los precios internacionales de diferentes minerales y va a establecer un rango, va a decir, este mineral, digamos el oro, va a llegar a este nivel en la onza Troy y cuando sobrepase el precio, perdón, nuevamente, sigo con problemas de conexión. A ver, otra vez vamos a compartir mi documento, ¿no? Entonces les decía, generalmente se toman los precios promedio en un determinado periodo y cuando estos precios alcanzan o superan, mejor dicho, estos precios promedio, entonces la empresa minera o el minero está obligado al pago de una alícuota adicional que es del 12.5 sobre este ingreso extraordinario. Entonces, como objeto del impuesto, es decir, dentro del impuesto están las actividades de prospección y exploración que están obviamente ligadas a la explotación, a la concentración, la fundición y refinación y la comercialización, ¿no? Ahora, ¿por qué se ha aplicado este impuesto? Porque en general la mayor parte de nuestros recursos mineralógicos no se comercializa en Bolivia. La mayor parte de nuestros recursos mineralógicos son exportados como materia prima. Entonces, además de generar una utilidad a la empresa, al productor, al que explota, al que concentra o al que funde, el Estado ha visto que esto podría generar una buena fuente de redistribución que también está ligada a la explotación de recursos que no son renovables, ¿no? ¿Quiénes no están alcanzados por la alícuota adicional? Primero, no están alcanzadas las cooperativas mineras. ¿Por qué? Porque las cooperativas mineras, en teoría, están constituidas como entidades solidarias de cooperación entre las partes, donde cada uno explota una parte de la mina y el producto de la explotación es para subsistencia. Desde ese punto de vista, las cooperativas no llevan registros contables porque no están constituidos como empresas, ¿no? Tampoco están alcanzadas aquellas empresas dedicadas exclusivamente a la manufactura, elaboración de productos industrializados. ¿Qué tipo de productos industrializados? Por ejemplo, no sé, pues envases de metal o, por ejemplo, aquellos que realizan joyería,
¿Por qué? Porque se supone que el producto ha cambiado, no se está exportando materia prima, sino se está exportando este producto terminado con alto valor agregado, y eso sí, el Estado lo prioriza, o sea, te está incentivando el Estado a que en vez de que exportes metal concentrado o fundido, se añada mayor valor y se puede exportar producto terminado, ¿no? Si bien a estas empresas, tanto cooperativas como empresas que se dedican a toda la cadena de producción minera, están excluidas de la aplicación de la alícuota adicional al sector minero, hay una excepción que está dada por aquellas empresas que manufacturan o elaboran productos industrializados a base de minerales, pero que están dentro de la cadena de producción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hacen prospección, que hacen exploración, que hacen explotación, que hacen fundición y refinación, además de comercialización. O sea, que no solamente están haciendo el producto, sino están dentro de toda la cadena. Si están dentro de toda la cadena, o sea, producen, concentran, funden, etcétera, sí van a pagar la alícuota adicional, ¿no? Bien, ¿cuál es la base imponible de la alícuota adicional minera? Se va a aplicar sobre la utilidad neta imponible del impuesto a las utilidades, ¿no? Donde se va a descontar lo que son ventas no acreditables, todos aquellos pagos que se hayan efectuado por regalías mineras y el total de ventas de minerales y metales de la gestión, es decir, se hace una especie de promedio, ¿no? En el caso de empresas de fundición y refinación, se aplica sobre la utilidad neta del IUE y también se hace una especie de promedio con el total de las ventas y el total de las ventas de la gestión, ¿no? O sea, cuáles han sido los precios y cuáles han sido las ventas de la gestión. Entonces, en función a eso, se va a sacar un coeficiente y ese coeficiente va a determinar que estén o no están alcanzadas por la alícuota adicional para el sector, ¿no? En general, la escala que aplica la norma para determinados productos es la que ven en pantalla, donde cuando la plata supere, creo que esto se ha modificado. Sí, esta es la inicial. Con esta se inició el cobro de la alícuota adicional del impuesto a las utilidades del sector minero, cuando la plata estaba en $5,55 la onza Troy, ¿no? Era un poco para que ustedes puedan ver la diferencia. El oro estaba cotizado en $400 la onza Troy. Esto fue el año que se aprobó la ley 3787, que data del año 2007. Y estas han sido actualizadas a los porcentajes que ustedes ven. Imagínense, en todo este tiempo la plata ha llegado a $35 la onza Troy el 2011 y el oro ha sobrepasado los $1,669 la onza Troy el 2012, ¿no? Entonces, en general, estas alícuotas son susceptibles de incrementarse en función a los incrementos de los precios de los minerales tomados de los mercados internacionales. Bien. La alícuota que debe sumarse para el pago de la alícuota minera, en general, es de 12.5. La alícuota adicional va a ser siempre 12.5 para quienes producen o venden mineral concentrado. ¿Cuál es el mineral concentrado? ¿Alguien me puede decir qué es mineral concentrado? Margarita, ¿está por ahí?
Doctora, va a disculpar, pero estoy en un lugar que hay mucha bulla, no la escucho muy bien. Hola. Sí, Margarita, estoy preguntando si sabes qué es mineral concentrado. Creo que está de fiesta, doña Margarita. Perdón, otra vez la pregunta. Sí, ¿qué es mineral concentrado, Margarita? Hola. Bueno, vamos a dejarla en su fiesta, doña Margarita. Avi Rodríguez. ¿Está por ahí, Avi? Sí, buenas noches. Es el mineral de alta concentración, No, de ¿qué es el mineral concentrado, mamita? el que es desde la alta cantidad de mineral, que tiene alta cantidad de mineral, casi de 100 No, mamita, no. El salidas. mineral concentrado no es algo que tenga alta calidad. No, alta Eso cantidad no, del mineral. no, mi vida. Esto se mide a través de la ley del mineral. El mineral o metal concentrado, jóvenes, es aquel que se extrae de la mina y que se limpia de impurezas, pero tú no sabes, por eso se llama concentrado, cuánto de plata, cuánto de zinc, cuánto de plomo, cuánto de cobre, cuánto de estaño tiene ese pedazo de piedrita, ¿no? Porque normalmente los minerales no vienen solo oro, solo plata, o solo zinc, o solo estaño, ¿no? Entonces se va, se escarba, se busca la veta y se van sacando las piedras, ¿no? Entonces se sacan las piedras y se van limpiando de todas las impurezas, la tierra, las piedras, etcétera, y se obtiene un pedazo de, como una especie de piedra que tiene muchas mezclas, por eso se llama concentrado, ¿no? Entonces son como piedras, son como pedazos grandes, y esos pedazos contienen pues diferentes tipos de metales. Ahora, este mineral concentrado tiene la desventaja, digamos así, que cuando se vende como el metal que mayor cantidad tiene ese pedazo de roca, ¿no? Si digamos esta piedra tiene más cantidad, digamos, de plomo, se va a vender como plomo, pero puede tener además otros metales. Normalmente cuando se hace la fundición se van separando los metales y se saca un porcentaje de plomo, un porcentaje de estaño, un porcentaje de plata, etcétera, ¿no? O sea, hay diferentes metales que se pueden obtener. Entonces, obtener concentrado es una de las actividades mineras que menor valor agregado producen, es decir, entran a la mina, sacan las piedras, las limpian y eso es lo que se vende, ¿no? Luego viene la producción de bullón o barra fundida. El bullón es el metal ya fundido y la barra ya viene en una especie de lingote, ¿no? Entonces, como esta actividad ya tiene mayor grado de valor agregado, porque se ha tenido que hacer todo un proceso de limpieza, de separación, se ha tenido que poner a través de diferentes procesos químicos cada metal en un lugar diferente, entonces se obtiene metal con un grado de pureza más alto, ¿no? Una ley más alta. Entonces, a ese tipo de actividades se aplica una alícuota menor de 7.5. ¿Por qué es menor? Porque están dándole mayor valor agregado a ese producto. El producto no va a salir como piedra, va a salir como lingote, pero ese lingote ya es solo el metal que estamos señalando, puede ser un lingote de estaño, ¿no? Y lo demás que se ha podido obtener de ese metal concentrado ya es un subproducto, la plata, el oro, etcétera, ¿no? Finalmente, para los que realizan la actividad de fundición y refinación,
también la alícuota es en 7.5. ¿Quiénes son los que realizan esto? Todas las refinadoras, todos los que tienen una especie de ingenio donde se hace la fundición, se hace la limpieza, se hacen las mezclas químicas, se hace el lixiviado para obtener este metal con cierto grado de pureza, ¿no? Entonces a esos también se les aplica una alícuota menor, ¿no? ¿Cuál es el requisito para que se pueda controlar, digamos, el pago de este impuesto? Estas empresas tienen que integrar a sus actividades la elaboración de estados financieros y registros contables por separado. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es exploración, prospección, tiene que tener un libro contable, todo lo que es fundición, todo lo que es refinación, tiene que integrar otro estado contable. ¿Para qué? Para poder, perdón. Perdón, para poder diferenciar el incremento del valor y obviamente para establecer a partir de qué se van a cobrar esta alícuota minera, ¿no? Bien, esta alícuota adicional se puede anticipar, se puede adelantar. Si, por ejemplo, la empresa minera, la persona que se está dedicando a la minería, ve que el mineral en una determinada gestión tiene tendencia a subir de precio, entonces el incremento de este precio va a determinar que él va a pagar mayor impuesto a las utilidades por este efecto. Entonces, normalmente ellos pueden adelantar el pago para que puedan alivianar, digamos, al finalizar de la gestión, el pago de un impuesto que sea muy gravoso. Pero también puede ser que, si bien en un principio parecía que los precios iban a incrementarse, termine la gestión con un promedio mucho más bajo, ¿no? En este caso, los pagos que le haya adelantado van a ir a cuenta del impuesto a las utilidades, ¿no? Bien. El monto de este anticipo se puede determinar dividiendo lo que se ha pagado la última gestión, o sea, digamos, la última alícuota adicional así de 100, entre los meses de la presente gestión, ¿no? Es decir, tengo hasta ahorita 6 meses, voy a dividir en 6 y voy a pagar 6 cuotas, ¿no es cierto? O lo que quede de la gestión. Normalmente esto se va ajustando cada 6 meses, porque, como sabemos, las variaciones de los precios son muy rápidas. Hay veces que los precios suben de un día para otro o bajan de un día para otro, ¿no? Y obviamente tiene que haber un incremento superior al 20% para que las alícuotas se ajusten, ¿no? O sea, es decir, los precios de los minerales tienen que tener un incremento importante para que se puedan ajustar las alícuotas. Este impuesto, cuando estamos haciendo el anticipo, es mensual, la declaración es mensual, y generalmente al cierre de la gestión se hace la consolidación de anticipos, que quiere decir se va deduciendo estos anticipos efectivamente pagados, y si estos importes son menores de lo que resulte la liquidación del impuesto a las utilidades, de la alícuota adicional, entonces se va a pagar la diferencia. Si es que el importe es mayor, esta diferencia va a ir a cuenta del pago del impuesto a las utilidades de esa gestión o de la siguiente según sea, ¿no? Puede ser que en esta gestión el minero no tenga impuesto a las utilidades, pero en la siguiente sí, ¿no? Entonces todo eso se va a computar como pago a cuenta.
Hasta aquí, ¿alguna duda? Doctora, una consulta. ¿Es obligatorio presentar mensualmente este formulario o este impuesto? ¿Es obligatorio No, declarar mensualmente? no es obligatorio, es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque, bueno, puede ser que de pronto el precio del mineral que estoy exportando, comercializando o produciendo se esté disparando, ¿no? O sea, esté subiendo muy, muy rápidamente, ¿no? Como normalmente pasa, ¿no? Con el oro, con la plata en ciertos periodos. Entonces, yo sé que al finalizar de la gestión voy a tener que pagar un impuesto muy alto. Entonces, para ir alivianando esta situación es que se permiten estos pagos a cuenta. Eso depende más o menos del productor, del que está haciendo la actividad minera. ¿Por qué? Porque eso les permite manejar cierto nivel de liquidez al terminar la gestión. Si, digamos, termina la gestión y yo tengo que pagar un impuesto muy alto, muchas veces eso afecta a mi liquidez para volver a invertir en seguir produciendo mineral. Ustedes saben que la actividad minera es de alta inversión, entonces por eso es que se permite el pago de anticipos, digamos, ¿no? Pero es opcional, no es obligatorio. Ya, y entonces aquí estoy viendo dos formularios. Uno es el formulario 585, que es la Ya. alícuota adicional al IWE. Me Ujú. imagino que el otro formulario, el 587, el anticipo mensual, reemplazaría en todo caso, si hago pagos mensuales, al formulario 585, alícuota adicional al IWE. ¿Es así, doctora? No, mi reina, no reemplaza. Otra vez, Ah, si yo decido hacer pagos mensuales, agarro y hago en el 587, pagos mensuales. Voy a certificar lo que estoy pagando con ese mi formulario. Termina la gestión y tengo que hacer mi declaración de la alícuota adicional en el otro formulario. Pero en el otro formulario voy a poner todo lo que ya he pagado. No sé si me dejo entender, sí, sí, entiendo, ¿no? doctora. Entonces pongo todo lo Sí. que ya he pagado y me puede salir un monto a favor mío o me puede salir un monto a favor del Estado. O sea, que yo deba o que el Estado me deba, ¿no? Dependiendo de cómo ha terminado el promedio de precios de los minerales. Entonces, en ese último formulario yo voy a tener mi crédito fiscal, si tú quieres, o voy a tener un débito fiscal, voy a tener que pagar un importe adicional más. ¿Entiende? Sí, sí, doctora. Y Gracias. Sí, doctora, adelante. tengo otra consulta más en el tema de las cooperativas mineras. Bueno, Uh-huh. yo tenía entendido que estas también estaban conformadas legalmente, pero y que presentaban también sus estados financieros, pero entonces para ser exentas de los impuestos, porque nos aclaró que estas cooperativas no presentan sus estados financieros, ¿tienen otro requisito adicional para no emitir sus estados financieros? En realidad, ah, no estamos diciendo que no llevan estados financieros, estamos diciendo que no llevan registros contables, ¿no ve? Estados financieros, yo creo, digo, por principio de transparencia, toda empresa debería tener, ¿no? Incluyendo las que no tienen fines de lucro, ¿m? Que no sé si van a ser estados financieros, memorias, pero tiene que haber, digamos, un análisis de ingresos y gastos de cada periodo y por último de la gestión, ¿no? El problema con las cooperativas, porque no es un requisito para que no paguen, ¿no? Sino el tema con las cooperativas es que las cooperativas, sobre todo a las que va dirigida esta exclusión, son conjuntos de trabajadores mineros que se han adjudicado una mina, se han adjudicado una cuadrícula o lo que fuera, y explotan de manera conjunta. No sé si ustedes conocen el Cerro Rico de Potosí.
Sí, sí sabemos. Bueno, no conozco en realidad, ¿no? Pero es que desde el colegio nos han inculcado, ¿no? De donde se producía el oro y todo eso, ¿no? Donde se extraía el oro y la plata. No. A ver, les comento. En el Cerro Rico de Potosí ya están explotando lo último, ¿no ve? O sea, tan buena ha sido la naturaleza con nosotros que aún después de todo lo que se han llevado los españoles, todavía hay mineral en el Cerro Rico. Pero ya no hay una empresa minera que está explotando ese cerro, sino hay puro cooperativistas, ¿no? ¿Qué hacen? Se juntan, no sé, pues 5 o 10 personas, forman una cooperativa, es decir, un grupo, piden un espacio y ellos se van turnando por días y por horas, ¿no? O sea, entonces cada uno de ellos escoge un lugar y trabaja ese lugar y van sacando su mineral, ¿lo ve? Entonces, en este trabajo, como es un trabajo artesanal, es un trabajo conjunto, todo lo que cada uno se saca es para su subsistencia, ¿no? Entonces, por eso es que en esta actividad no tienen un registro contable, a eso me refiero. No es que no tengan que tener, deberían tener, pero este tipo de cooperativas no tiene, ¿no? Más allá de que esté bien o esté mal, a este tipo de cooperativas está referida la exclusión que se establece en la alícuota adicional para el sector minero. ¿Ahora sí se me entiende? Sí, sí, doctor. Entonces, este tipo de cooperativas, al no llevar sus registros contables, entonces no están obligados, o sea, no tienen ninguna obligación de pagar algún otro impuesto. ¿Es así, doctora? No, tendrían que pagar, pues, pero el problema es que ¿cómo es que sabemos cuánto debería pagar? Ah, claro, tiene razón. Porque el problema Entonces, es en que realidad, claro, ellos agarran y venden, digamos, su producto a Vinto, que es el que les compra. sí, Vinto les compra y les paga 13% menos porque les dice, bueno, te voy a pagar con notas de crédito fiscal cuando me devuelva. ¿Lo ve? Entonces les compra, les paga el precio y lo que hace Vinto es fundir y exportar. Entonces, muchas veces ellos agarran, venden su mineral, llevan 2 sacos, 3 sacos, lo que pueden, y Vinto lo que hace es pagarles ese rato en efectivo. Y ahí pare de contar, entonces no, o sea, fuera del registro que tenga Vinto, no sé, no tengo otro registro de ese minero, ¿no es cierto? Y muchos de ellos no venden ni siquiera Vinto, le venden a un intermediario, es el intermediario que acopia y ese que vende en grande a otra empresa, ya sea fundidora, ya sea exportadora. Entonces ahí como que se pierde un poco el rastro de qué es lo que ha pasado a nivel de comercialización con ese mineral. ¿Se entiende? sí, doctora. Y Ahora, para no es ocupar los, que... ya, ¿Ah? doctora, para ocupar esos espacios donde donde van a explorar, ¿se necesita también alguna autorización por parte del Estado? Claro, por supuesto, ellos tienen que tener una autorización, al igual que cualquier otra empresa o persona que necesite o que quiera adjudicarse una cuadrícula, una mina, lo que fuera. Tienen que hacer su trámite, tienen que pedir una concesión, se les da una concesión, ellos van a tener, por ejemplo, concesión como cooperativa, tienen que tener un cierto registro, están registrados en sus propios gremios, pero también algunos están registrados en el Ministerio de Minería cuando se les otorga la concesión. Lastimosamente y contrario a toda la ley, muchas veces las concesiones se subalquilan o se subarriendan o o sea, tienen una subventa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, una persona X ha obtenido la concesión y por algún motivo no la está explotando, entonces decide
alquilarla, digamos así, a una cooperativa. Eso también pasa, ¿no? Entonces ahí todavía se pierde más el registro. Gracias, doctora. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Quería hacer una Hola, consulta. En claro el que sí. caso del anticipo a la alícuota adicional, ¿es el único sector que puede realizar este anticipo o hay Sí, algún otro sector? no, te cuento que es el único sector que puede realizar este anticipo. Hubiera sido ideal que, por ejemplo, en las empresas se permite este anticipo, pero normalmente, como el impuesto a las utilidades en general es un impuesto que va a aplicar sobre resultados, no es posible tener un anticipo, ¿no? O sea, porque yo no sé, como empresario, cuánto de utilidad voy a obtener en esta gestión. ¿Cuándo voy a saber si he tenido o no he tenido utilidad? A ver. Se va a obtener, vamos a saber cuando tenemos utilidad, cuando tengamos el resultado final de la gestión con los estados financieros, ¿no? Exactamente, yo solamente como empresario sé si he tenido o no he tenido utilidad cuando tengo mi estado financiero. Es el único documento que me permite establecer si he tenido utilidad o no he tenido y cuánto ha sido mi utilidad, ¿no? Entonces, el cuánto determina también el cuánto voy a pagar de impuesto a las utilidades, ¿no es cierto? Porque además no nos olvidemos que hay muchos conceptos que en algún caso hay que debatir antes de concluir los estados financieros si van a ser o no deducibles, ¿no es cierto? A veces la ley suele ser ambigua o a veces la interpretación de la ley es ambigua. Entonces hay ciertos casos en los que la norma te permite ciertas deducciones y hay otros en los que no. O por último, si tienes suerte te permiten la exención y si tienes mala suerte no te la permiten. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa sobre todo con todos aquellos gastos ligados, por ejemplo, a los beneficios de Navidad, ¿no es cierto? Ustedes saben que en Navidad muchas empresas, además del aguinaldo, les otorgan a sus trabajadores algún regalo, ¿no? Puede ser un canastón, puede ser, no sé, pues un pollo y un vino, algunas empresas les dan poleras, otras empresas les dan una tacita, y ese gasto es pues un costo para la empresa, ¿no es cierto? Tiene un impacto en el resultado final de la empresa. En muchos casos ha habido debate entre si estos conceptos son o no deducibles, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Son o no son deducibles estos conceptos? Doctora, quizá en algunos sectores se podría considerar deducibles, por ejemplo, ¿no? Una empresa que se dedica a la producción de alimentos, si les va a dar a sus mismos trabajadores los alimentos que está produciendo, podrían ser deducibles, como más o menos pagarles una prima, se podría decir así, tal vez, no sé. En ese caso sí estarías pagando una prima, pero para que puedas hacer deducible la prima, ¿qué tendrías que hacer? Porque no es que tú les regalas y listo, ya es deducible, ¿no ve? Claro. En ¿Cómo todo caso, tendrías que tratar esa deducibilidad eh, o cómo te tendrías que documentar para que sea deducible? supongo que con una reunión de los altos directores, ¿no? Algunos casos tienen directorios que puedan aprobar con un acta de directorio esa situación. Podría ser, ¿no? Para que pueda ser. ¿Solamente eso hace que el gasto ese sea deducible? mm, Doctora, buenas noches. Sí, ¿Puede adelante. ser pagando la retención correspondiente? Ya. Entonces, ¿eso qué significaría que tienes que hacer en el IVA?
¿Cómo tendrías que tratar ese regalo? Si tú estás produciendo, digamos, galletas, entonces decides regalarles galletas a tus empleados por fin de año, ¿cómo tendrías que hacer? Respaldando el gasto, doctora. Ya, ¿y cómo respaldamos el gasto si yo soy el productor de las galletitas? A ver, a ver. A ver, ¿cómo teníamos que hacer? Licenciada, buenas noches. ¿No sería con el inventario? ¿Solo con el inventario? Por el momento eso se me ocurre, licenciada. Perdón. No, está bien, pero es que solo el inventario como que no hace que el gasto sea deducible, pues tienes que documentar, ¿no ve? Porque en principio, para que un gasto, un costo, lo que fuera, sea deducible, ¿qué tenemos que hacer? Pagar el impuesto, ¿Ya? ¿Qué impuesto primero? el IVA. ¿Ya? O sea, en otras palabras, todo lo que va en factura y está vinculado a la actividad de la empresa es deducible, ¿no ve? Sí, Ya. Ahora, en el caso de que tú eres productor de galletas, entonces no tienes otra cosa que darles a tus trabajadores y decides darles galletas, dotación de galletas. A cada uno les das valor de 100 pesos de galletas. ¿Cómo haces que ese gasto sea deducible? Porque es un gasto, ¿no es cierto? O sea, tú vendes galletas, de esas galletas que estás regalando podrías tener una utilidad, pero las estás regalando, entonces tienes que tener alguna forma de que eso pueda ser deducible. En inventarios, obviamente vas a registrar la salida, está muy bien, para efectos de documentación de que eso no te lo has agarrado tú y que ha salido legalmente, está muy bien. Pero solamente eso de pronto no va a ser suficiente, ¿no es cierto? sería demostrar la planilla que, digamos, es para el personal de la empresa. Ya, ya, está bien, vas a tener tu planilla, todos te lo van a firmar. Pero, ¿cómo vas a documentar además ese gasto? Doctora, ¿podría ser que el costo de producción que tiene la producción de esas galletas, ese importe, digamos, no es unos 100 bolivianos, se pasa al estado de resultados como algo deducible y ya no figura en el estado de costo de producción, tal vez? Ya, no, pues o sea, el costo de producción va a estar, lo que no va a estar es tu crédito fiscal de esos bienes porque los estás dando gratuitamente, ¿no ves? No estás cobrando. Como no estás cobrando, no te puedes beneficiar tú de ese crédito fiscal, de esas galletas que estás regalando. Por tanto, tienes que facturarlas, pero tienes que poner costo cero, ¿no ves? Ah, sí, No sí, vas a pagar IVA, pero tampoco vas a tener de su crédito fiscal, ¿no ves? claro. Ajá, Pero significa para vos en materia prima y todo lo demás es pues un costo, ¿no es cierto? ajá. ¿Está o no está vinculado a tu actividad como empresa porque no las estás vendiendo, sino las estás dando como un regalo de Navidad para tus trabajadores? Tanto complicado.
¿Puedes deducir o no? En realidad no se puede deducir, licenciada, porque no había una transacción de por medio. Como una transacción. En realidad no ha existido una compra y venta de los obsequios que está realizando la empresa. Por ende no son deducibles. Ya. Ahora, ¿qué pasa si tú compras las galletitas y les regalas? ¿Eso sí puedes deducir? Porque no estamos hablando del concepto solamente de si has hecho tú las galletas o si las has comprado, sino que si lo que tú estás regalando como concepto de bono de Navidad, regalo de Navidad o lo que fuera, es deducible o no. Doctora, buenas noches. Mi opinión personal, yo creo que sí, este gasto es deducible porque una de las reglas, bueno, es estar vinculada con la actividad y también estar respaldado con esa factura, pero con esa factura que está a monto cero, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que sí es deducible para la empresa. Ya, ahora el monto cero no es pues monto cero para efectos de la deducibilidad del IUE, sino es monto cero para efectos del IVA. Ojo, por eso es que tú tienes un valor en la factura y cuando pones total a pagar es cero porque lo estás distribuyendo gratuitamente, ¿no? Que es distinto. Sí, correcto. El cero es para el IVA, pero el gasto es efectivamente deducible para la empresa. Ya. Esa es mi opinión, doctora. Ya, ok. Ahora, así como nosotros estamos discutiendo, para algunos es deducible, para otros no es deducible, igualito también discute la administración tributaria e interpreta la administración tributaria. Por muchos años se ha aceptado como deducible el gasto, ¿ok? Pero ha habido en ciertos criterios donde no se ha aceptado el gasto. ¿Por qué? Porque dicen, hay muchas instituciones que abusan de este tipo de argumentos para inflar ciertos gastos deducibles. Por ejemplo, hay empresas donde les ponen no solamente que les han dado un canastón, sino que les han hecho una fiesta parrillada con bar, pensión, karaoke, almuerzo, cena y noche incluida a sus trabajadores. Entonces eso es un costo deducible demasiado alto, ¿no? Y eso siempre es diferente y es difícil de poder evaluar, ¿no ve? Sí, doctor. Entonces, ese es más o menos el problema, ¿no? Muchas veces estamos librados a que la administración tributaria tenga un criterio o a que el criterio, digamos, cambie, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? En general, estos costos que implican beneficios sociales son deducibles, en general, ¿no? En general, para que estos gastos que está haciendo la empresa en favor de sus trabajadores sean deducibles, tiene ciertas reglas, ¿no? La primera regla es que tiene que estar documentado, ¿no? No es que, sí, les he regalado a mis trabajadores a 100 pesos por cabeza y no tengo yo ni una prueba, ¿no? Tiene que estar bien documentado. O sea, si he hecho compras, tiene que haber facturas. Si he entregado bienes, tiene que haber, por supuesto, un registro de que ellos han recibido los bienes y toda la documentación correspondiente, como algún compañero decía, ¿no? Si es que estamos sacando bienes de la misma empresa, tiene que haber pues una salida en los inventarios donde se esté aclarando cuál es el destino de estos bienes. Todo eso es parte de la documentación. Pero además, también se tiene que cumplir con
lo que se llama los medios fehacientes de pago, ¿no? O sea, ustedes saben que un gasto arriba de 50.000 bolivianos tiene que realizarse a través de las entidades del sector financiero. ¿Por qué será esta previsión? ¿Por qué tendremos que hacer el gasto a través del sistema financiero? Para la bancarización, licenciada. Claro, para la bancarización, pero ¿por qué se tiene que bancarizar? Esa es un poquito la pregunta. Para tener, para controlar, ¿no?, las transacciones, doctora, es decir, que se haga de manera legal, algo así. Ya, normalmente el tema de la bancarización de las operaciones implica que primero se transparente la información, que todo lo que está saliendo de la empresa transparentemente sea en beneficio de la empresa para pagar actividades vinculadas con la actividad grabada o para cubrir estos costos directos o indirectos, ¿no es cierto? Por eso es que se exige la bancarización. Porque de no exigirse la bancarización, la empresa tranquilamente puede sacar o manejar en caja y es difícil establecer si ese dinero que ha salido efectivamente ha ido a cubrir un costo directo de la empresa, ¿no? O de pronto que no haya pagado otro tipo de situaciones, no se hubiera hecho, por ejemplo, un retiro personal del socio, ¿no? Entonces, eso es importante. Primero se tiene que transparentar. Segundo, a través de la entidad financiera se tiene el origen de dónde ha salido el dinero y el destino, ¿no? Entonces, la administración tributaria va a poder identificar a la empresa que ha hecho el pago y a la empresa que ha recibido el pago. Entonces, en ambas instancias tiene que coincidir el objeto de la transacción. Por ejemplo, no sé, pues he decidido regalarles pollos a mis dependientes. Entonces, tengo que comprar 100 pollos. O sea, no voy a ir al Mercado Lanza a comprarme 100 pollos. Tengo que comprarle, no sé, pues a la empresa Imba, Sofía, cualquiera de ellas, pero voy a hacerle un depósito y ellos me van a entregar una factura y además me van a entregar los pollos y todo va a estar debidamente respaldado. De esa forma se sabe que yo he comprado 100 pollos y que he distribuido 100 pollos entre mi personal, por tanto, ese gasto va a ser deducible, ¿no? Y si en algún caso la administración tributaria quiere controlar qué ha pasado con el impuesto por la venta de esos 100 pollos, tiene ya el dato certero de que hay una empresa X que ha recibido el importe que corresponde a esos productos, ¿no? Entonces, por dos lados, la administración puede hacer el control, ¿no? Y el tercer elemento es que la transacción se hubiese realizado efectivamente, quiere decir, ¿no? No es que yo he entregado galletas y he puesto en mis estados financieros que he entregado pollos, ¿no? Sino que se ha realizado efectivamente una compra, se ha realizado efectivamente una transacción, se ha realizado efectivamente un gasto directo, indirecto, que tiene que ver con la actividad empresarial, ¿no? En todo caso, el tema de los canastones, etcétera, son derechos adquiridos que tienen los trabajadores y estos derechos adquiridos que tienen los trabajadores tienen cierta preeminencia en las normas laborales. Entonces, como tienen preeminencia y obligatoriedad, normalmente están respaldados en norma, pero para efectos tributarios tienen que estar debidamente documentados. Parte de la documentación de estos gastos es la bancarización, ¿no? Entonces, en este caso, lo que corresponde al empresario es
documentar la compra desde, no solamente desde el gasto, sino desde el ingreso o salida y obviamente hacer las planillas de entrega de los productos para que se pueda deducir el gasto, ¿no? Ahora, siempre estos gastos tienen que ir en beneficio de los trabajadores, ¿no? No puede ir en beneficio de terceros, ¿no? No es que la empresa va a ir a beneficiar a sus clientes, por ejemplo, ¿no? Este tipo de regalos tiene otro tratamiento y no son deducibles a efectos del IUE, ¿no? En algún caso, hay discusión en el impuesto al valor agregado, pero en el tema del IUE, estos no son conceptos deducibles, ¿no? Salvo que se trate, digamos, de campañas de publicidad, de campañas de marketing, este tipo de situaciones que sí se puede demostrar, pero si yo, porque, no sé, pues se me ha ocurrido, he decidido regalar a mis consumidores solamente por regalar, no. Si está dentro de lo que se llama promoción, campaña, etcétera, incluso está ligado a lo que se llaman las promociones empresariales, que tiene un impuesto aparte y que, bueno, obviamente tiene un control específico, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Doctora. Sí. Disculpe, específicamente, ¿hay un límite, doctora, referente a estas atenciones, digamos, que ha comentado? ¿Hay un límite, por decir, hasta cuánto, digamos, se puede llegar no sé, en porcentajes, un monto más o menos, y sobre qué base, digamos? No hay un límite, ¿no? O sea, la razonabilidad, por ejemplo, no tiene un límite, o sea, no te dice máximo el 20% del salario, digamos, ¿no? Pero se entiende que, o sea, obviamente tiene que ser razonable, ¿no? No le vas a dar a una persona que gana el básico, 2.600, un regalo de 5.000 bolivianos, ¿no? No tiene relación. ¿Por qué gastaría 5.000 bolivianos en alguien que gana 2.000 y pico, ¿no? Mejor aumentarle el sueldo. O sea, tiene que haber razonabilidad de sentido común, digamos, ¿no es cierto? Ahora, hay por si acaso sentencias del Tribunal Supremo donde se permiten estos gastos, es decir, ha habido mucha discusión entre si están reconocidos, no están reconocidos, pero hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que sí se deben deducir estos gastos porque sí la empresa está obligada, justamente porque los trabajadores, al tener un derecho adquirido a percibir este tratamiento en las fiestas de Navidad, entonces esto obliga a la empresa a brindar estos, no sé si regalos, pero a brindar este tratamiento, digamos, a sus trabajadores, ¿no? Y obviamente siempre y cuando esté destinado a los trabajadores. Eso es un requisito sine qua non, porque si no está orientado a los trabajadores, como les decía hace un rato, tiene otro tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? Entonces, doctora, se entiende que para el personal dependiente, el tema de los regalos sí es deducible, el tema de los costos de los regalos sí es deducible para la empresa, pero cuando se regala a terceros... No, tiene otro tratamiento.
Cuando se regala a terceros, esto tiene que estar ligado con un proceso de promoción empresarial. Y el proceso de promoción empresarial ya está alcanzado por el impuesto al juego, ¿no? Además, tiene una regulación específica. Uno tiene que hacer el proyecto de promoción, tiene que establecer qué va a regalar, cuánto va a regalar, se paga el impuesto, hay que hacer una autorización, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tiene que seguir esa vía. ¿Se entiende? Sí, entiende, doctora. Claro, porque si no, no puede entrar pues como gasto de Navidad, ¿no es cierto? En general, los regalos que se hacen a los clientes, a los consumidores, por fidelidad, por lo que fuera, tiene que ver con la intención de la empresa de mantener sus utilidades o incrementarlas, ¿no? Entonces, para eso es que hace procesos de promoción, están ligados a la publicidad, están ligados al marketing, y para que estos gastos estén debidamente, no sé, pues, controlados y en algún caso sean deducibles, tiene que tener el tratamiento aplicable a lo que son promociones empresariales. Ya. En el caso de las donaciones, doctora, tanto internas como externas, como a terceros, y donaciones internas a los dependientes, ¿es lo mismo? No sé si hay donaciones a los dependientes, pero en general en las donaciones, si bien son deducibles todas aquellas actos de liberalidad que pueda tener la empresa, por ejemplo, no sé, la empresa decide comprar una ambulancia, digamos, ¿no? Y decide donarla al barrio donde está constituida la fábrica. Es un acto de liberalidad. Es deducible hasta el 10% del total de las utilidades del periodo, no más allá. O sea, hasta 10%, eso se va a poder deducir, pero no más de ese porcentaje. Gracias, doctora. Bien. Bien, mañana vamos a terminar, el viernes vamos a terminar con el capítulo, ya viendo el impuesto, la alícuota adicional de las entidades financieras, y yo creo que ya mañana voy a subir el cuestionario, o voy a mandar el cuestionario para que ustedes lo realicen, seguramente con fecha a definir para la siguiente semana. No sé si tienen alguna duda. Doctora, no sé si se podría para el día viernes hacer casos prácticos en lo que es que las tasas para las alícuotas para las adicionales para las entidades mineras y para lo que es hidrocarburos, doctora. A ver, por si acaso, en este diplomado hay una materia específica donde ustedes van a ver esto mismo, que es el tratamiento para sector hidrocarburos y sector minería. Así que no se preocupen, yo lo doy esto como una especie de introducción, porque está dentro del impuesto a las utilidades y porque el modelo de nuestra legislación es buscar progresividad a partir de los sectores estratégicos. Pero en materia, digamos, ya más a detalle, ustedes lo van a ver en un módulo siguiente, si mal no me equivoco. Así que ahí van a tener más casos prácticos. Pero podemos hacer casos prácticos del IUE y del IT, sí, no hay ningún problema, ¿no? ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Sí, licenciada. Listo, entonces mañana voy a buscar algunos casitos, algunos ejemplos y ahí vamos a resolver. Está bien, licenciada. Gracias, entonces hasta el viernes. Gracias. Está bien, licenciada.